¿Alguna vez has sentido que tu casa, tu lugar seguro, se ha vuelto más pesada espiritualmente? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar? Aún hay ansiedad, discusiones constantes, insomnio o una sensación inexplicable de opresión. ¿Y si te dijera que existen 5 salmos, 5 llaves espirituales, capaces de levantar muros invisibles que protegen tu hogar y hacen temblar al infierno? No se trata solo de poesía sagrada. Se trata de armas de guerra espiritual, promesas eternas, que cuando son proclamadas en voz alta, limpian el ambiente, rompen maldiciones, expulsan tinieblas y abren los cielos sobre tu casa y están esperando ser activadas por alguien como tú. Alguien que se levante, crea y hable con fe. Lo que muchos cristianos no saben es que el silencio en casa puede ser tan peligroso como el pecado oculto. No hablar la palabra es permitir que el enemigo susurre más fuerte que la fe. Y cuando tu hogar no resuena con escritura, se convierte en terreno vulnerable, porque el enemigo no necesita gritar. Solo necesita que tú calles, pero hoy todo eso puede cambiar. Hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a un principio que pocos enseñan. La atmósfera de tu casa puede ser consagrada al Señor o invadida por el enemigo. Dependiendo de lo que tú proclames, hay poder en tus palabras. Hay autoridad en tu boca. Y Dios te dio su palabra no solo para leerla, sino para declararla como espada. Cuando un padre profetiza sobre sus hijos, levanta murallas invisibles que el infierno no puede cruzar. Cuando una madre ora en voz alta con versículos, convoca ejércitos celestiales a su favor. Cuando alguien proclama la verdad en medio del dolor, la oscuridad pierde su fuerza. Eso es lo que vas a aprender hoy. Este no es un video más. Este es un llamado a los que están listos para pelear por su hogar con armas espirituales verdaderas. Vas a conocer cuáles son esos 5 salmos. Vas a descubrir cómo y cuándo proclamarlos. Y vas a entender por qué el enemigo ha luchado tanto para mantenerte alejado de la Biblia. Porque cuando tú hablas la palabra, él pierde todo control. Antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios una frase de fe que active este mensaje. Dios habla en mi casa. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu hogar, por tu familia, por otros que necesitan esta revelación. Y dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, ayudas a que esta palabra llegue a más personas que están librando batallas silenciosas. Además, suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal es el altar donde muchos hijos de Dios se alimentan espiritualmente. Y tú formas parte de esta comunidad. Déjame advertirte. El 5º salmo que vamos a revelarte hoy tiene el poder de romper ciclos espirituales que han afectado tu hogar por años. Podría ser la llave que desbloquee la paz, la sanidad, o la respuesta por la que has estado orando en silencio. Por eso, no te vayas. Quédate hasta el final. Este mensaje fue diseñado para que algo se active en ti y también en el mundo que te rodea. Ahora respira profundo, porque estás a punto de recibir una revelación que puede cambiar la historia de tu casa para siempre. Vamos a comenzar el estudio. No es coincidencia que justo cuando decides buscar a Dios con más intensidad, la atmósfera de tu casa comience a sentirse más densa. No es casualidad que después de orar surjan discusiones, tensiones, insomnio o una incomodidad sin explicación. Lo que está sucediendo no siempre es físico ni emocional. Es espiritual. Porque tu casa, aunque hecha de paredes, puertas y ventanas, es también un campo espiritual. Y hay una batalla en curso por cada centímetro de ese territorio. La Biblia nos revela en Mateo 6:6 una clave poderosa sobre el espacio del hogar. Este no es solo un llamado a la intimidad.
Es una revelación sobre el diseño espiritual de nuestro hogar. Jesús está señalando que dentro de tu casa puede haber un altar, que tu habitación, tu sala, tu cocina, pueden ser lugares donde el cielo se manifieste. Pero también es cierto que si no llenas tu hogar con la presencia de Dios, otro ocupará ese espacio, porque el mundo espiritual detesta el vacío. Donde no hay luz, la oscuridad se acomoda. Donde no hay voz de fe, el susurro del enemigo comienza a gobernar, y así lo que debería ser un refugio se convierte en un campo de batalla invisible. ¿Cuántas veces has sentido que en tu casa se repiten los mismos patrones de tristeza, de angustia, de división? ¿Cuántas veces has sentido que algo te impide orar allí? ¿Que el ambiente está cargado? Eso no es producto de tu imaginación. Es evidencia de que el enemigo ha intentado infiltrar un territorio que no le pertenece. Lo que muchos no entienden es que el hogar no es un espacio neutral. Cada palabra que se dice, cada actitud que se mantiene, cada hábito que se cultiva, alimenta una atmósfera. Y esa atmósfera o invita a la presencia de Dios, o le da lugar al enemigo. Hay casas donde se siente la paz nada más entrar. Y hay otras donde sin razón aparente se siente un peso, una carga, una tristeza inexplicable. Es espiritual, por eso Jesús dijo que debemos cerrar la puerta. No solo literal, sino espiritualmente. Cerrar la puerta al ruido, al caos, a las influencias externas. Y abrir un espacio para lo secreto, para lo santo. Tu aposento no es solo donde duermes, es donde se activa la guerra espiritual a tu favor. Es donde se sellan promesas, donde se rompen cadenas, donde se construyen muros que el infierno no puede traspasar. El enemigo sabe que una familia que ora en su casa es una familia blindada. Sabe que un matrimonio que proclama la palabra en voz alta está rodeado de fuego celestial. Por eso ataca la atmósfera. Usa el estrés del día, los problemas económicos, las diferencias pequeñas para sembrar caos. Porque mientras discuten, nadie proclama, mientras se quejan, nadie ora. Y mientras hay silencio espiritual, él avanza. Pero hoy estás recibiendo una revelación, y esta revelación exige acción. Es tiempo de reclamar tu casa como territorio del reino. Es tiempo de cerrar las puertas espirituales al enemigo. Es tiempo de volver a ver tu hogar como Dios lo diseñó. Un santuario de su presencia. Quizás has dedicado tiempo a limpiar tu casa físicamente, a decorarla, a mantenerla en orden, pero ¿has hecho lo mismo espiritualmente? Has consagrado cada espacio. Has hablado vida en cada habitación. Has hecho de tu sala un lugar donde la palabra suena más que la televisión. Todo lo que toleras en tu casa, lo estás permitiendo en tu espíritu, y todo lo que permites en tu espíritu se manifiesta en tu casa. No se trata de fanatismo. Se trata de entendimiento. El hogar es el primer altar. Es el primer campo de entrenamiento. Es el lugar donde tus hijos aprenden a orar, donde tu pareja ve tu fe, donde tú decides cada día quién gobierna tu atmósfera. Y si hoy decides consagrarlo, sellarlo, protegerlo, entonces los muros comenzarán a levantarse. Entonces el enemigo tendrá que retroceder. Entonces la atmósfera comenzará a cambiar. No porque todo sea perfecto, sino porque tú has determinado que este hogar no será campo de opresión, sino altar de adoración. Y si entiendes esto, si sientes que tu casa necesita esta transformación, entonces quédate atento, porque lo que vamos a revelar a continuación será el inicio de ese cambio. El primer salmo que destruye demonios en tu casa está a punto de ser activado. Ahora que ya comprendes que tu hogar no es solo un espacio físico, sino un campo espiritual.
Es momento de comenzar a edificarlo con el material más poderoso del universo, la palabra de Dios. Y entre todos los pasajes que han sido usados por generaciones como escudo, refugio y declaración de guerra espiritual, hay uno que permanece como baluarte impenetrable: el Salmo 91. El primer salmo que destruye demonios en tu casa es este. Este no es solo un salmo para recitar antes de dormir. Es una proclamación de gobierno espiritual. Cada palabra que contiene este salmo es como una muralla de fuego alrededor de tu casa. Cada vez que lo declaras, no estás haciendo poesía. Estás activando un cerco celestial. No es solo consuelo para el alma. Es protección para tu realidad. Mira bien cómo empieza. El que habita, no dice el que visita. No dice el que pasa por momentos cerca de Dios. Habitar es establecerse. Es vivir. Es convertir la presencia de Dios en tu dirección permanente. Cuando tú decides habitar en el abrigo del Altísimo, estás sellando un pacto espiritual que transforma tu casa en un terreno inaccesible para el mal. Pero hay algo más profundo aún. Diré yo a Jehová. Es decir, este salmo no solo se cree, se habla. El poder se activa cuando tú abres tu boca. Hay personas que tienen Biblias abiertas en la sala con este salmo, esperando que eso proteja su casa. Pero una Biblia abierta no cambia la atmósfera si no hay fe activa. Lo que transforma es la voz del creyente declarando con autoridad: Jehová es mi castillo, Él es mi refugio, en Él confío. Declara este salmo cada mañana en tu hogar, que sea lo primero que escuche en tus paredes. Que tus hijos lo escuchen. Que tu alma lo reciba. Proclámalo cuando el ambiente se torne denso. Cuando haya confusión, enfermedad o temor. Hazlo en voz alta. Hazlo con convicción, porque cada vez que lo haces, estás recordando al mundo espiritual que tú habitas bajo la sombra del Omnipotente. Cuando en tu casa se ora con este salmo, los demonios no resisten. El enemigo puede oírte decirlo y saber que no hay grietas, porque este pasaje declara esperanza, castillo, cobertura. Dice que tú estás rodeado por el Dios que no falla, que en tu hogar no reina el miedo, ni la incertidumbre, ni la oscuridad, sino el Altísimo, el Omnipotente, aquel en quien confías. Muchas veces lo espiritual se manifiesta en lo cotidiano. Una discusión que no debería haber ocurrido. Un insomnio que se repite cada noche. Un ambiente pesado que nadie puede explicar. Pero lo que parece pequeño en lo invisible puede ser una grieta. Y cuando tú hablas este salmo, estás cerrando grietas. Estás proclamando que esa casa tiene dueño. Y no es el caos, es el Señor. Haz del Salmo 91 una rutina espiritual. Léelo en cada habitación antes de dormir. Escríbelo en papeles y colócalo donde lo veas. En la puerta de entrada. En el refrigerador. En la habitación de tus hijos. Que tu casa se inunde con esta verdad. No por superstición. No por costumbre, sino como un acto consciente de edificar muros con palabra viva. Este salmo también habla de protección frente a enfermedades, pestes, ataques ocultos. Y no es casualidad que Dios haya dejado esta promesa para ti. Él sabía que habría tiempos donde tu familia necesitaría refugio. Y ese refugio no es una estructura física, es su sombra, su abrigo. Y tú tienes acceso a ella por fe. Repite estas palabras con plena certeza. Mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Nada me tocará que Dios no permita. Y lo que Él permita lo usará para bien. Recuerda esto. No basta con leer. No basta con tener la Biblia abierta. El poder está en hablarlo, en proclamarlo, en activarlo cada día. Porque cuando tú hablas este salmo, tu casa deja de ser terreno común y se convierte en un bastión del reino. Y si esto es lo que un solo salmo puede hacer,
Imagina lo que viene. Lo que vas a conocer a continuación elevará aún más tu discernimiento espiritual. El siguiente salmo que vamos a activar tiene que ver con la armadura de Dios. Y cuando lo proclames, no solo cerrarás puertas, también comenzarás a golpear de regreso. Prepárate para el siguiente paso, porque el enemigo no solo será detenido, será enfrentado con autoridad. Después de proclamar la cobertura celestial del Salmo 91, tu casa empieza a ser sellada espiritualmente. Pero ese es solo el primer muro. Ahora es momento de armarte, de vestir cada rincón de tu hogar con una autoridad activa, sólida y ofensiva. El segundo salmo que destruye demonios en tu casa, aunque no provenga del libro de Salmos, contiene un poder equivalente. Es Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es una orden directa del cielo. Dios no nos llama a escondernos, sino a vestirnos, a tomar una postura firme y consciente. Porque el enemigo no solo ataca con violencia, a veces se disfraza de rutina, de cansancio, de distracción, de apatía espiritual. Las acechanzas del diablo no siempre vienen con estruendo. A menudo se infiltran como desánimo, como pensamientos negativos, como emociones fuera de control. Y es por eso que debes vestirte cada día, no una vez a la semana, no cuando las cosas estén mal, cada día. Como cuando sales de casa y no olvidas tu ropa. Así también debes revestirte del equipo celestial que Dios preparó para ti. Y no solo para ti, sino para tu hogar. Ahora bien, ¿qué significa declarar esta palabra sobre tu casa? Significa que cada mañana, antes de enfrentarte al mundo, sellas tu ambiente con autoridad. Que mientras tus hijos se alistan, mientras preparas el desayuno, hay una proclamación que cubre tu hogar. Hoy nos vestimos con la armadura de Dios. Ninguna estrategia del enemigo prosperará aquí. Esta casa está blindada por la fe. Imagina esto. Una casa donde cada habitación tiene un escudo invisible. Una casa donde los cascos de salvación están puestos sobre cada mente. Donde la espada del Espíritu se oye cuando la palabra es leída. Donde el cinturón de la verdad rodea cada conversación. Donde los pies están listos para la paz. Incluso en medio del caos. Esa no es una metáfora. Esa puede ser tu casa si tomas esta palabra y la declaras con fe. Pablo no escribió esto como una idea bonita. Él estaba describiendo una postura espiritual, de resistencia y dominio. Estaba hablando a creyentes que enfrentaban persecución, confusión, oscuridad. Y les dijo, no peleen con sus fuerzas. Pónganse la armadura y no una parte, toda. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la grieta. Si falta un escudo, allí ataca. Si no hay palabra, allí susurra. Si no hay verdad, allí siembra mentira. Pero cuando tú te levantas y declaras Efesios 6:11 sobre tu casa, el infierno reconoce esa voz. Porque no es una voz humana. Es la voz de un hijo de Dios vestido para la guerra. Y en el mundo espiritual la armadura se ve, se siente, se respeta. Haz esto parte de tu rutina. Al despertar, antes de salir, antes de dormir, pon tus manos sobre las puertas y di: hoy nos vestimos con toda la armadura de Dios. Ninguna acechanza tendrá efecto. Esta casa no es terreno del enemigo. Incluye a tu familia. Enséñales a tus hijos que no basta con orar en silencio. Hay que proclamar. Hay que armarse. Diles que la guerra no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que quieren entrar. Pero no lo lograrán si la casa está vestida de luz. Y si sientes que has bajado la guardia, que hay áreas sin cobertura, no te culpes. Solo retoma la armadura. Vuelve a declarar. Porque la batalla no se pierde por errores pasados.
sino por no volver a levantarse. Y hoy es el día para volver a ponerte firme. Efesios 6:11. Es más que un pasaje. Es una estrategia de defensa activa. Es una declaración que transforma tu ambiente en un bastión impenetrable. Es como si cada palabra tejiera una muralla espiritual que el enemigo no puede atravesar. No importa si tu casa es pequeña o grande, si vives solo o con muchos, lo que importa es quién reina allí. Y cuando tú proclamas esta verdad, estás diciendo en voz alta: aquí reina la autoridad de Cristo. Aquí estamos armados. Aquí no se rinde terreno. ¿Y sabes qué ocurre cuando tu casa está armada? La paz se queda. La confusión huye. La ansiedad pierde su fuerza. Porque donde hay autoridad espiritual, el enemigo no puede establecer dominio. Así que levanta tu voz. Haz que cada habitación escuche. Proclama esta palabra hasta que cada muro vibre con el eco del cielo. Porque tu casa fue diseñada para ser un refugio de gloria, no un blanco de las tinieblas. Y si esto ya está comenzando a cambiar la atmósfera de tu hogar, espera a lo que viene. El siguiente salmo que activaremos no solo blindará tu casa, también te enseñará cómo vencer al miedo que se cuela, silenciosamente. Porque el enemigo sabe que no puede entrar por la puerta, pero intenta entrar por la mente. Prepárate para el siguiente paso. La batalla continúa, pero tú no estás solo. Estás armado y cubierto por promesa. Cuando una casa está revestida de la armadura de Dios, el ambiente espiritual comienza a transformarse. Sin embargo, hay una fuerza oscura que muchas veces se cuela por rendijas más sutiles, por emociones descontroladas, por pensamientos no confrontados. El miedo no siempre viene como un rugido. Muchas veces entra como un susurro. Es por eso que el tercer salmo que destruye demonios en tu casa es de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una declaración frontal contra una de las armas favoritas del enemigo. El miedo paraliza, apaga la fe, contamina el ambiente, divide las relaciones y crea barreras invisibles entre nosotros y las promesas de Dios. Pero esta palabra nos recuerda que el miedo no viene de Dios. No es un sentimiento inocente, es un espíritu. Y como espíritu debe ser enfrentado con autoridad. En muchas casas el miedo es un inquilino silencioso. Vive en los rincones de la ansiedad diaria. Se manifiesta en padres preocupados por el futuro de sus hijos. En madres que no pueden dormir porque sienten que algo malo podría pasar. En hijos que absorben la atención sin entender por qué. El miedo es tóxico y cuando no se confronta se normaliza. Y lo que se normaliza se fortalece. Pero cuando tú te levantas y proclamas esta palabra en tu hogar, algo se rompe en el ambiente espiritual, porque estás recordando al infierno y a tu propia alma que ese espíritu no fue enviado por Dios, que no es parte del diseño de tu casa, que no tiene autorización para habitar en ese lugar. Este pasaje no solo confronta el miedo, activa 3 armas espirituales dentro del hogar: poder, amor y dominio propio. Poder para ejercer autoridad espiritual. Amor para contrarrestar la frialdad que el miedo provoca. Dominio propio para no actuar impulsivamente, sino guiados por el Espíritu Santo. Haz esta proclamación diaria en tu casa. Aquí no hay lugar para el miedo. Esta familia fue diseñada para caminar en poder, en amor y con dominio propio. Dila en voz alta. Escríbela en lugares visibles. Que tu casa se convierta en un eco constante de esta verdad. Si tus hijos tienen miedo por las noches, enséñales este versículo. Que lo repitan antes de dormir. Si tu pareja ha estado bajo ansiedad, decláralo junto a él o ella.
Si tú has sido dominado por pensamientos que te paralizan, pon tu mano en tu pecho y proclama: no me gobierna el miedo, me gobierna el Espíritu de Dios. El miedo es una sombra que huye ante la luz de la verdad. Y la verdad es que tú no eres una víctima. Eres un portador del Espíritu de poder. Eres templo del Dios que no tiembla ante nada. Y si ese Espíritu habita en ti, entonces tu casa está bajo su dominio. En los días más oscuros este pasaje se vuelve un ancla. Cuando todo alrededor grita caos, tú respondes con la certeza de que no fuiste llamado a vivir encogido, ni temblando, ni huyendo. Fuiste llamado a reinar con Cristo. Y si Él vive en ti, entonces el miedo es ilegal en tu atmósfera. Recuerda esto: el miedo no se vence con lógica, se vence con fe hablada. No basta con tratar de no tener miedo. Hay que sustituirlo. Hay que reemplazarlo con lo que Dios dijo. Y lo que Él dijo es claro: yo no te di ese espíritu. Y si Dios no te lo dio, tú no tienes por qué conservarlo. Haz del Duna Timoteo 1:7 un escudo en la puerta de tu casa. Cuando entres, que sea lo primero que veas. Que cada vez que dudes, cada vez que te paralices, recuerdes que eso no es tuyo, no te pertenece. Y lo que no te pertenece debe salir. Cuando esta palabra se convierte en una rutina espiritual en tu hogar, el ambiente comienza a respirar paz. Las noches son diferentes. Los pensamientos cambian. La familia recupera su centro. Porque donde reina la fe, el miedo no puede quedarse. El enemigo sabe que el miedo le da acceso, que mientras tú dudas, él avanza. Por eso esta palabra es un cerrojo, una alarma, un grito espiritual que dice: aquí no manda el temor. Aquí manda el Espíritu del Dios vivo. Y si esto ya está sacudiendo el ambiente de tu casa, el próximo salmo que vamos a activar te llevará aún más lejos. Porque no solo declararás protección ni expulsarás el miedo. Ahora entrarás en una dimensión de autoridad que el enemigo no puede resistir. Prepárate para recibir poder para pisar serpientes. El próximo versículo es como dinamita espiritual. Y será tu herramienta para pisotear toda fuerza del enemigo. Hasta ahora hemos blindado la casa con protección. Hemos vestido el alma con armadura. Y te hemos expulsado el miedo con el poder de la verdad. Pero hay algo más que necesitas comprender para que tu hogar no solo sea un refugio, sino también un lugar de conquista espiritual. No basta con resistir. Dios te llamó a ejercer dominio. Y es por eso que el cuarto salmo que destruye demonios en tu casa es Lucas 10:19. Mirad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras no son una promesa futura, ni un deseo simbólico. Son una declaración de guerra pronunciada por el mismo Jesús. Una entrega de autoridad. Una afirmación rotunda de que el enemigo no está sobre ti, sino bajo tus pies. Pero el problema es que muchos creyentes no viven como si esto fuera real. Tienen la autoridad, pero no la ejercen. Tienen las llaves, pero no abren las puertas. Jesús no te dijo: te daré poder algún día. Él dijo: ya te lo di. Eso significa que hoy, en este momento, en la atmósfera donde estás, tienes poder. Tienes la autoridad legal del cielo para declarar lo que puede y lo que no puede permanecer en tu hogar. Lo que entra y lo que sale. Lo que se tolera y lo que se rechaza. Pero la autoridad no se piensa, se habla. Y este es el gran secreto que muchos ignoran. La autoridad espiritual no se activa por pensamientos. Se activa por palabra hablada. Cuando tú te levantas en tu sala, en tu habitación, y dices con firmeza: en el nombre de Jesús, toda sombra, toda influencia contraria debe salir de esta casa. No estás repitiendo una fórmula. Estás haciendo valer un decreto del reino.
estás ejerciendo tu derecho espiritual como hijo de Dios. Este versículo tiene dos imágenes poderosas. Serpientes y escorpiones son símbolos de todo lo venenoso, lo engañoso, lo que ataca desde lo oculto. ¿Cuántas veces tu casa ha sido perturbada por pensamientos negativos que nadie expresó? Por heridas del pasado que siguen sangrando en silencio, por ciclos repetidos de angustia o división. Todo eso es veneno espiritual. Y Jesús te está diciendo, pisa sobre eso. Tú tienes poder. Proclamar este pasaje es como caminar por tu hogar con una corona invisible, con un cetro de justicia en la mano, decretando lo que ya fue escrito en el cielo. No necesitas pedir permiso al enemigo para echarlo fuera. No necesitas esperar que las circunstancias cambien para hablar la palabra. Tú ya tienes el poder. El infierno lo sabe. Solo espera que tú lo olvides. Pero tú no vas a olvidar. Porque hoy estás siendo despertado a tu verdadera posición. Hoy sabes que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. Y si ese poder está en ti, entonces no hay tinieblas que puedan permanecer en tu hogar. Haz de Lucas 10:19 una declaración diaria. Camina por tu casa diciendo, yo tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Nada me dañará. Este hogar está bajo autoridad divina. Todo espíritu que no honra a Cristo debe irse. Esta casa no le pertenece a las tinieblas, le pertenece al reino de Dios. Y no solo lo digas tú, enseña a los tuyos. Cuando tus hijos repiten esta palabra, el enemigo tiembla. Cuando tu familia ora con esta conciencia, los muros espirituales se fortifican. Porque esta autoridad no es humana, es celestial. No permitas más que el enemigo se sienta cómodo en tu ambiente. No toleres ni el más mínimo susurro de derrota. Si sientes opresión, si hay áreas de tu casa donde no hay paz, entonces levántate, habla, declara, toma tu posición. Hay una verdad que debes recordar cada vez que proclames esta palabra. El enemigo no puede resistir una voz que proclama desde la identidad. Cuando tú hablas sabiendo quién eres y lo que se te fue entregado, entonces lo que sale de tu boca no es una opinión, es una orden en el mundo espiritual. Y no lo olvides, nada os dañará. Esa es la promesa. No dice que no habrá batalla, pero asegura que no saldrás derrotado, porque en Cristo ya se te dio la victoria. Ahora solo debes caminar en ella, así que hazlo. Pisa con firmeza. Declara sin miedo. Levanta la voz, porque tu casa será conocida como territorio de Dios, no como un lugar donde no habitan las serpientes, sino la presencia, donde no reinan los escorpiones, sino la paz del cielo, donde no se escucha el susurro del enemigo, sino la proclamación del Hijo. Y si crees que este nivel de autoridad es el más alto, aún falta una capa más. El próximo salmo no solo es una cobertura, es una sentencia, es un muro espiritual que garantiza que toda arma que el enemigo forje contra ti será inútil. Prepárate para activar un escudo de fuego que el infierno no puede atravesar. Después de haber activado la autoridad espiritual con Lucas 10:19, estás listo para establecer el escudo final. Ese que no solo detiene ataques, sino que los anula. Ese que no solo resiste, sino que sentencia. Aquí no prosperará ninguna arma, porque el quinto salmo que destruye demonios en tu casa es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este versículo es más que una promesa. Es una declaración legal del reino de los cielos. Es un decreto que desactiva el poder de toda obra de las tinieblas, porque no dice que las armas no serán forjadas, dice que no prosperarán. Eso quiere decir que el enemigo puede intentar, puede planear, puede lanzar sus dardos,
pero el resultado final ya fue escrito. No tendrán éxito. ¿Y sabes lo que eso significa para tu hogar? Significa que toda estrategia del infierno tiene un límite cuando tú haces de esta palabra tu escudo. Que no importa cuán elaborados sean los ataques espirituales que se hayan levantado contra tu familia, tu salud, tu economía, tu paz mental, si tú te posicionas en esta promesa, todo lo que fue diseñado para herirte será frustrado. Pero atención, esta palabra no es automática. Debe ser activada, proclamada y defendida. Dice, y condenarás toda lengua que se levante. Eso quiere decir que no puedes quedarte callado. Tú debes hablar. Tú debes responder en el mundo espiritual cuando algo se levanta en contra de tu casa. ¿Cuántas veces has sentido que hay palabras malditas flotando en tu ambiente? Críticas, chismes, maldiciones declaradas en lo oculto. Palabras dichas con intención de dañar, que el enemigo intenta usar como puertas de entrada. Pero esta promesa te recuerda que tú tienes el poder de condenar, cancelar, anular. Cuando proclamas Isaías 54:17 sobre tu casa, estás dibujando un círculo espiritual alrededor de ella. Es como si le dijeras al infierno, puedes intentar, pero no puedes pasar. Estás firmando un pacto con el cielo, donde Dios mismo dice que su salvación es tu garantía. Haz esto parte de tu guerra espiritual diaria. Ponte de pie en tu sala y declara en voz alta, ninguna arma forjada contra esta casa prosperará. Señala la habitación de tus hijos y di, toda lengua que se levante en juicio será condenada. Toca la puerta principal de tu hogar y afirma, este hogar está cubierto por la herencia de los siervos del Señor. No tienes que entender cómo el enemigo opera para detenerlo. Solo necesitas hablar lo que Dios ya declaró. Y Dios dijo que ninguna arma tendrá éxito. Él no dijo que tal vez. No dijo que con suerte. Él dijo con certeza, ninguna. Eso incluye enfermedades que parecen repetirse en tu familia. Incluye ruinas económicas que han afectado generaciones. Incluye depresiones silenciosas, pensamientos suicidas, divisiones en tu matrimonio, insomnios inexplicables. Todo lo que fue diseñado en lo oculto no prosperará si esta palabra se vuelve tu escudo. ¿Y sabes por qué? Porque esta es tu herencia. No se compra, no se negocia, no se merece, se recibe. Y si tú eres siervo del Señor, esta promesa te pertenece, no como un préstamo, sino como un legado eterno. A veces te preguntas por qué, si eres cristiano, sigues siendo atacado. Y la respuesta está aquí. El enemigo forja armas, pero tú tienes el poder de detenerlas. El ataque puede venir, pero el resultado depende de tu posición. Si te quedas en silencio, las armas pueden golpear. Pero si hablas, si te posicionas, si condenas lo que se levanta, entonces lo que el enemigo planeó se cae antes de tocarte. Este versículo es un arma para padres que están viendo a sus hijos caminar por senderos de oscuridad. Es una espada para matrimonios bajo ataque. Es un refugio para mentes cansadas. Es un grito de guerra para hogares que han tolerado demasiado tiempo la presencia del mal sin hacerle frente. Levántate. Proclámalo. Escríbelo en la entrada de tu casa, en el marco de tu cama, en el refrigerador. Que tu casa sea saturada de esta verdad. Que cada muro escuche. Aquí no prospera ninguna arma. Porque lo que tú estás haciendo al declarar esto no es solo proteger el presente. Estás estableciendo un precedente espiritual. Estás diciendo, aquí no se pelea con miedo. Aquí se pelea con promesa. Aquí no reina la duda. Aquí gobierna la palabra. Y ahora que has activado los 5 salmos que destruyen demonios en tu casa, es momento de comprender una verdad que lo cambia todo. No basta con conocer estas promesas, hay que vivirlas. Hay que caminar en ellas. Hay que convertirlas en atmósfera permanente.
En los próximos minutos aprenderás cómo mantener lo que has declarado. Cómo asegurarte de que tu casa no vuelva a ser vulnerable. Porque lo que hoy comenzaste debe convertirse en un estilo de vida. Y ese es el siguiente paso. Después de haber proclamado los 5 salmos que destruyen demonios, algo ha comenzado a cambiar en tu casa. Pero ahora viene una parte vital del proceso: mantener encendida la atmósfera espiritual. Porque no basta con una declaración, no basta con un momento de fervor. Lo que ha sido activado necesita ser alimentado. Y esto es exactamente lo que el Señor nos enseña en Levítico capítulo 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Esta instrucción no fue simbólica. Fue un mandato. El altar del antiguo tabernáculo debía arder día y noche, sin interrupción. Y aunque ya no tenemos altares de piedra ni sacrificios de animales, tu hogar es ahora el altar. Tu sala, tu cocina, tus habitaciones son territorios espirituales. Y ese fuego debe mantenerse encendido. Muchas personas experimentan momentos de liberación, de paz, de restauración, pero con el tiempo sienten que todo vuelve a apagarse. ¿Por qué? Porque no entendieron este principio: lo que no se alimenta se apaga. Así como el fuego natural necesita madera, el fuego espiritual necesita palabra, oración, alabanza, obediencia. Hay hogares que experimentan temporadas de victoria y otras de oscuridad. No porque Dios se haya retirado, sino porque dejaron que el altar se apague, dejaron de declarar, dejaron de orar, dejaron de enseñar a sus hijos, dejaron de poner a Dios como centro. Y el fuego que un día ardía se convirtió en cenizas. Pero eso puede cambiar. Y no es difícil, solo requiere intencionalidad. Aquí hay una verdad que debes abrazar. Tu casa tiene que ser un altar vivo, no un campo de batalla donde solo reaccionas cuando el enemigo ataca, sino un territorio encendido donde la presencia de Dios habita de forma constante. ¿Cómo lograrlo? Primero, establece horarios de fuego, así como comes a cierta hora, así como trabajas o estudias. También necesitas tiempos establecidos para alimentar el fuego. No tiene que ser algo complicado. Puede ser una oración corta en la mañana, una lectura en la noche, una alabanza en la cocina. Lo importante es que no sea ocasional. Tiene que ser continuo. Segundo, involucra a toda tu casa. No se trata de que uno solo lleve la carga espiritual. Cuando toda la familia participa, aunque sea con pequeños actos, el ambiente cambia. Que tus hijos declaren versículos, que tu pareja ponga alabanzas, que cada uno tenga una parte en encender el fuego. Tercero, vigila lo que entra. No puedes encender un altar y al mismo tiempo abrir puertas al enemigo. Revisa el contenido que consumes, las conversaciones que sostienes, las influencias que permites. Si algo enfría tu espíritu, no viene de Dios. El altar necesita pureza, no distracción. Cuarto, usa tus espacios como lugares santos. A veces pensamos que solo se ora en el cuarto o solo se lee la Biblia en la iglesia. Pero tu cocina puede ser un lugar de adoración. Tu sala puede ser un centro de proclamación. Tu baño puede ser un refugio de oración. No limites el fuego a un rincón. Haz que todo el hogar arda. Quinto, habla en voz alta. Uno de los secretos más poderosos para mantener la atmósfera encendida es la proclamación constante. Cuando hablas vida, cuando recuerdas promesas, cuando citas escritura, estás alimentando la llama. Aunque no sientas nada, aunque parezca repetitivo, el fuego se enciende en la constancia. Y esto es importante. No te desanimes si un día fallas. Si un día te olvidas, si tienes un mal momento, no creas que el altar se ha perdido. Solo vuelve a encenderlo, vuelve a proclamar, vuelve a levantar tus manos. El fuego de Dios no depende de tus emociones, depende de tu entrega.
recuerda, el enemigo no teme a una casa que se encendió una vez. Él teme a una casa que permanece encendida, porque sabe que donde hay fuego constante, no puede habitar. Donde hay alabanza continua, no puede murmurar. Donde hay palabra diaria, no puede mentir. Levítico capítulo 6, versículo 13. No es una sugerencia, es una estrategia de victoria. Es la clave para no retroceder. Es el plan de Dios para que no vivas por temporadas, sino por convicción. Para que no seas de los que encienden y apagan, sino de los que arden sin cesar. Decláralo hoy: mi casa no será un altar apagado. Mi hogar arderá cada día. La presencia de Dios no visitará esta casa, habitará en ella. Y si haces esto, no solo estarás protegiendo tu atmósfera, estarás preparando el camino para lo que viene, porque el fuego constante no solo protege, también enseña. Y en el próximo paso veremos cómo transmitir ese fuego a la siguiente generación. Porque si tus hijos aprenden a encender el altar, el infierno perderá mucho más que una batalla. Has aprendido cómo mantener el fuego encendido en tu casa, cómo declarar promesas y establecer un altar espiritual vivo. Pero ahora es necesario identificar una estrategia muy sutil que el enemigo ha usado durante siglos para recuperar terreno en hogares que ya habían sido consagrados: el silencio. Sí, porque mientras tú callas, él susurra. Mientras tú guardas silencio, él establece ambiente. Mientras tú piensas la palabra, pero no la hablas, él siembra caos. Y aquí está una de las verdades más peligrosas para el infierno. Satanás no le teme a una Biblia cerrada, le teme a una boca abierta. Por eso el enemigo hará todo lo que pueda para que no hables. Te hará sentir cansado, avergonzado, distraído. Te hará pensar que no vale la pena declarar un versículo, que no hay poder en repetir una promesa, que es exagerado hablar en voz alta la Escritura. Pero ¿quieres saber la verdad? Cada vez que proclamas un versículo, hay un terremoto en el mundo espiritual, y Jesús nos mostró eso en Marcos capítulo 4, versículo 39. Cuando se enfrentó a una tormenta desatada mientras cruzaban el mar con los discípulos. La Escritura dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no oró en silencio, no pensó la calma, no meditó la paz. Él habló, él reprendió, él decretó. Y el caos obedeció. Mosa, ¿lo ves? La tormenta no se detuvo con pensamientos positivos, se detuvo con una palabra de autoridad. Porque cuando la voz de Dios es liberada, el desorden se alinea. Y tú, como hijo de Dios, fuiste creado a su imagen. Eso significa que tu voz, cuando está alineada con la Escritura, tiene peso, tiene poder, tiene fuego. Pero Satanás lo sabe. Por eso prefiere que guardes silencio. Quiere que solo leas con los ojos, no con la boca. Quiere que te acostumbres a una fe interna que no se expresa, que no incomoda el ambiente espiritual, porque sabe que mientras no hablas, él puede seguir operando, pero en el momento en que abres la boca y dices silencio, esta casa le pertenece al Señor. Aquí no gobierna el miedo, gobierna la paz de Cristo. En ese instante el infierno retrocede. Y aquí está el patrón que se repite en muchos hogares. Comienzan con entusiasmo, con proclamaciones, con oraciones. Pero con el paso del tiempo el ritmo baja, las palabras cesan, la atmósfera se enfría, y entonces, poco a poco, la voz del enemigo vuelve a hacerse sentir. En las discusiones, en la apatía, en el cansancio, en el insomnio. ¿Y sabes por qué? Porque donde no se habla fe, se escucha confusión. Donde no se proclama la palabra, la oscuridad llena el vacío. Esto es un llamado urgente. No te acostumbres al silencio. No conviertas tu casa en un lugar sin voz. Porque donde no hay proclamación,
no hay defensa. Y donde no hay defensa, el enemigo avanza. Comienza a hablar. No esperes a sentir algo. Proclama la paz antes de que venga la tormenta. Declara protección antes de que se levante el ataque. Habla vida antes de que la muerte toque tu puerta. La voz de Jesús calmó el mar. Tu voz puede calmar tu hogar. No tienes que ser perfecto. No necesitas palabras elegantes. Solo necesitas fe. Fe en que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y mientras lo declares, la atmósfera responderá. Hazlo parte de tu día. Al despertar, declara: hoy el Señor es mi paz. Al acostarte, di: mi casa está en las manos de Dios. Al ver tensión, proclama: el amor de Cristo gobierna este lugar. Cada palabra es una semilla. Cada proclamación es una espada. No vivas más en silencio. Jesús nos dio el ejemplo. Él no cayó ante la tormenta. Y tú tampoco debes callar ante lo que perturba tu hogar. Porque el enemigo se acomoda donde la palabra no se habla, pero huye donde la palabra resuena. Y si quieres saber cómo transformar ese ambiente con poder duradero, lo que veremos a continuación es clave: cómo limpiar espiritualmente cada rincón de tu casa. Porque una casa que habla, palabra también debe cerrar puertas que nunca debió abrir. Y eso es lo que veremos ahora, cuando tu voz se convierte en espada. Cuando la palabra comienza a llenar el ambiente. Hay algo que naturalmente ocurre: el enemigo pierde poder. Pero eso no significa que se quede de brazos cruzados. Muchas veces, cuando la atmósfera empieza a cambiar, él busca grietas más pequeñas, ya no entra por la puerta principal. Intenta filtrarse por las rendijas invisibles. Y muchas veces esas rendijas están en objetos, hábitos o actitudes aparentemente inofensivas dentro del hogar. No basta con declarar la palabra. Si lo que habita en tu entorno contradice el espíritu de lo que estás proclamando. Hay casas donde se ora por paz, pero se tolera el caos en las conversaciones. Se pide protección divina, pero se consume contenido que glorifica la oscuridad. Se busca santidad, pero se guarda lo impuro por apego emocional, la costumbre. Y eso, aunque se oculte, tiene efecto. En el capítulo 7 del libro de Josué, encontramos una historia impactante. Israel había sido invencible en Jericó, pero cuando enfrentaron una ciudad más pequeña, fueron derrotados. ¿Qué había cambiado? Dios reveló que un solo hombre, Acán, había escondido en su tienda cosas que estaban bajo maldición. Y aunque era solo una tienda entre miles, esa desobediencia afectó a toda la nación. Fue como si una sombra se hubiera extendido desde un rincón oculto y hubiera contaminado el campamento entero. No lo vieron a simple vista, pero en el mundo espiritual, el enemigo ya había encontrado terreno fértil para operar. Esa historia no está en la Biblia para asustarnos, sino para abrirnos los ojos. Lo que toleras te ata. Lo que escondes te expone. Lo que justificas puede ser lo que está robando tu paz. Hoy, el Espíritu Santo está llamando a examinar el terreno. No como quien busca errores con miedo, sino como quien quiere preparar su casa para recibir una presencia mayor. Si has encendido el altar, ahora es momento de purificarlo. Pídele al Señor que te muestre si hay objetos en tu casa que no deben estar allí. Y no se trata solo de imágenes o símbolos religiosos que contradicen la verdad del Evangelio. También puede tratarse de regalos que vinieron de personas involucradas en prácticas espirituales ajenas a Dios. Libros o películas que exaltan la brujería. Canciones que abren puertas al temor o al pecado. Incluso puede tratarse de recuerdos que te atan a relaciones rotas que aún no has entregado por completo. La limpieza espiritual no comienza con una lista de lo prohibido. Comienza con discernimiento, con esa voz interior que susurra: esto ya no te edifica.
esto no pertenece a quien eres ahora. Y cuando escuches eso, no dudes, no lo guardes por si acaso, no lo justifiques pensando es solo decoración. Si el Espíritu lo señala, es porque algo está operando detrás. Después de discernir, actúa. Hay cosas que no se donan ni se regalan. Se destruyen. Porque si algo fue usado por el enemigo para establecer presencia en tu casa, no puedes pasarlo a otra persona. Es una contaminación espiritual y debe terminar allí. En muchos hogares el ambiente no cambia no porque falte oración, sino porque sobra tolerancia. Una vez retirado todo lo que desagrada a Dios, es momento de declarar. Habla vida sobre cada habitación. Camina por tu casa proclamando versículos. Consagra cada espacio con autoridad. Si lo deseas, más, unge con aceite como símbolo profético. Pero hazlo con fe. No como quien repite un rito vacío, sino como quien entiende que cada palabra abre camino al Espíritu. Y no temas si el enemigo intenta acusarte con pensamientos del tipo, eso es exagerado, estás siendo fanático, no hace falta tanto. Él sabe lo que está en juego. Por eso quiere que retrocedas. Pero tú ya decidiste hacer de tu casa un altar, no un almacén de recuerdos contaminados. En la carta a los Efesios se nos dice, no deis lugar al diablo. No es una sugerencia. Es una estrategia. No le des espacio. No lo acomodes en tus estantes, ni en tu televisor, ni en tus conversaciones. Porque cuando limpias tu casa, no solo la estás vaciando, la estás preparando para ser llena. Y eso nos lleva a la siguiente etapa de esta transformación. Aprender a declarar sobre tu día, sobre tu familia, sobre tu rutina. Establecer decretos con base bíblica que mantengan la atmósfera alineada al cielo. Porque una casa limpia no solo debe permanecer limpia, debe llenarse de gloria. Y eso es justo lo que viene ahora. Después de limpiar tu casa espiritualmente, después de remover lo que el Espíritu Santo te mostró que estorbaba, una nueva responsabilidad se activa, cuidar lo que sale de tu boca. Porque así como ciertos objetos contaminan el ambiente físico, las palabras contaminan o purifican la atmósfera espiritual. Puede que ahora tu hogar esté limpio de lo visible, pero si lo invisible, lo que se dice, lo que se confiesa, sigue en manos de la queja, la crítica o el miedo, entonces el enemigo encontrará nuevas rendijas por donde volver a entrar. Y esto no es una opinión. Es un principio eterno establecido en la Escritura. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Declara con claridad y poder, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que están en las manos, ni en las circunstancias, ni siquiera en la voluntad de los demás. Dice que están en la lengua, porque lo que hablas construye o derriba, fortalece o debilita, levanta muros de fe o abre puertas al infierno. Y esto no es solo una metáfora, es una realidad espiritual que se manifiesta en lo cotidiano. Piénsalo. ¿Cuántas veces una discusión en casa comenzó con una palabra maldicha? ¿Cuántas veces un ambiente de paz se volvió tenso por una frase impulsiva? ¿Cuántas veces una atmósfera de gozo fue sustituida por un clima pesado, después de una conversación cargada de crítica o amargura? Lo que decimos tiene peso, tiene aroma, tiene espíritu. Y cuando hablas desde el temor, tu casa comienza a oler a miedo. Cuando hablas desde la frustración, la atmósfera se llena de ansiedad. Cuando hablas desde la fe, el ambiente se impregna de esperanza. Cuando hablas desde la palabra, tu voz se convierte en espada y refugio. Por eso es vital convertirte en guardián de tu boca, no como quien se autocensura desde la religiosidad,
sino como quien comprende que cada palabra es una semilla con poder de vida o de muerte. Hay hogares donde se proclama bendición en la mañana y se maldice con quejas por la tarde. Se ora por paz en la noche y se sueltan gritos al día siguiente. Se pide dirección a Dios y luego se confiesa desesperanza frente a los hijos. Y aunque la intención sea buena, la contradicción anula el fruto. Dios no solo escucha tus oraciones, también escucha tus conversaciones. El mundo espiritual no solo responde a tus decretos de fe, también responde a tus palabras de desánimo. Y cada palabra, cada frase tiene un eco que queda flotando en el ambiente. Por eso es momento de tomar el control, de hablar con conciencia, de no soltar palabras al viento, sino declarar con propósito, de entender que tu boca es un instrumento que puede avivar el fuego del altar o apagarlo con un soplido de inconsciencia. Dios no nos dio lengua para murmurar, nos la dio para declarar su verdad, para bendecir, para sanar, para afirmar su voluntad. Y si quieres transformar tu casa en un lugar impenetrable para las tinieblas, debes hacer de tu boca una fuente de vida. Comienza con lo simple. Declara bendición sobre tus hijos, aunque no se comporten como esperas. Habla vida sobre tu matrimonio, aunque estén atravesando un valle. Proclama paz sobre tu casa, incluso si los vientos siguen soplando. No esperes a sentirlo. Háblalo hasta que se manifieste. No esperes que el ambiente cambie para hablar diferente. Habla diferente, y el ambiente cambiará. Tus palabras son como ladrillos invisibles que levantan muros, techos y puertas en lo espiritual. Cada declaración de fe es una muralla contra la duda. Cada promesa hablada es una ventana por donde entra la luz. Y si has fallado en esto antes, si has sido descuidado con lo que dices, no estás condenado. Solo necesitas arrepentirte y comenzar de nuevo. Hoy es el día para purificar tu boca, para alinear tus palabras con lo que crees, para que tu hogar no solo esté limpio por dentro, sino cubierto por fuera con murallas habladas de luz. En el próximo paso vamos a subir aún más el nivel, porque no se trata de evitar palabras negativas, sino de usar la palabra como declaración profética diaria. Vamos a aprender cómo decretar, con fundamento bíblico, palabras que atraen la gloria de Dios día tras día, porque tu voz no solo puede limpiar, también puede invocar el cielo. Cuando una casa ha sido limpiada espiritualmente y la atmósfera comienza a llenarse de luz, hay un paso que marca la diferencia entre una victoria momentánea y una transformación duradera: la proclamación constante de promesas sobre tu familia. No basta con orar por ellos en silencio. No basta con tener buenos deseos o pensamientos positivos. La verdadera protección espiritual sobre tus seres queridos se edifica con palabras habladas, con declaraciones de fe fundadas en la palabra viva de Dios. El Salmo 103, versículos 17 y 18. Dice que la misericordia del Señor es eterna para quienes le temen, y que su justicia alcanza a los hijos de sus hijos, siempre que caminen conforme a su pacto. Este versículo no solo habla de ti, habla de tus hijos, de tus nietos, de una herencia espiritual que no se detiene contigo, sino que se extiende a quienes te siguen. ¿Y cómo se activa esta promesa? Hablándola. No solo creyéndola, no solo leyéndola en un devocional matutino, no solo repitiéndola en un susurro mental. Se activa proclamándola con fe, dejando que tu voz la libere al ambiente, como si estuvieras pintando de protección espiritual los muros de tu casa con cada frase. Cuando declaras, mi familia pertenece al Señor, estás marcando territorio. Cuando dices, mis hijos servirán a Dios, estás sembrando en el mundo espiritual una semilla que no regresará vacía.
Y aunque hoy ellos no estén caminando como tú esperas, la palabra no depende de sus actos presentes, sino de la verdad eterna de quien la pronunció. Muchos padres oran por sus hijos, pero no los cubren con declaraciones. Muchos cónyuges piden por su matrimonio, pero siguen hablando fracaso sin darse cuenta. Y es allí donde el enemigo toma ventaja. En las palabras sin dirección, en los decretos cargados de duda, en los suspiros que se convierten en confesiones de derrota. Pero tú puedes hablar diferente. Tú puedes tomar la autoridad que Dios te dio y usar tu boca como instrumento de cobertura. Proclamar bendición sobre tu hogar no es un acto simbólico. Es una batalla. Y cada vez que lo haces, estás levantando un muro. Estás invocando ángeles. Estás desactivando el plan de las tinieblas. Porque no estás hablando al viento. Estás sembrando eternidad en tu casa. Y no necesitas ser un experto. No necesitas tener las palabras correctas. Solo necesitas tener el corazón alineado con el cielo y dejar que de tu boca salgan las promesas que ya están escritas. A veces será al despertar, mientras caminas por la casa. Otras veces, al ver a tus hijos dormir. Tal vez en medio de una discusión con tu pareja. Cuando lo natural sería gritar. Tú eliges hablar paz. Eso es declarar. Eso es gobernar con tu voz. No hables desde la frustración. No repitas lo que ves. No profetices lo que temes. Proclama lo que Dios dice. Aunque no lo veas, aunque aún no haya señales, háblalo. Porque el mundo espiritual responde no a lo que sientes, sino a lo que confiesas desde la fe. Hay hijos que fueron salvados no por un consejo, sino por una madre que oró y declaró sobre su almohada. Hay esposos que regresaron al camino del Señor porque una esposa proclamó durante años que en ese hogar reinaría Cristo. No necesitas convencer a nadie. Necesitas decretar lo que ya ha sido dicho por el Padre. Y si alguna vez tus palabras fueron de juicio, de desesperanza o de enojo, no te condenes. Hoy puedes redimir tu voz. Hoy puedes consagrar tu boca y comenzar de nuevo. Habla con intención. Habla con amor. Habla con autoridad. Porque en el mundo espiritual cada palabra es una espada que corta, una semilla que germina o un muro que se levanta. Y lo más hermoso de todo es que esto no es algo que haces una vez. Es un estilo de vida, una rutina espiritual que transforma el ambiente, protege a los tuyos y asegura una herencia bendita. Y precisamente eso es lo que veremos a continuación. ¿Cómo establecer prácticas espirituales diarias que mantengan la atmósfera de tu casa encendida con el fuego de Dios? Porque la proclamación no es un acto aislado. Es parte de una cultura espiritual que empieza en tu voz y se extiende a toda tu familia. Cuando en tu hogar las promesas de Dios ya no son solo proclamadas por ti, sino también por tus hijos, algo sobrenatural ocurre. La atmósfera deja de depender solo de tu voz y se convierte en un eco constante de fe que atraviesa generaciones. Porque la verdadera victoria espiritual no se trata solamente de cubrirlos, sino de entrenarlos para que se conviertan en voces activas del reino. Guerreros desde su niñez. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, deja claro que no basta con conocer los mandamientos del Señor. Es necesario inculcarlos a los hijos, dice la Escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios no está sugiriendo una enseñanza ocasional. Está revelando una rutina espiritual diaria. Un estilo de vida donde la palabra se convierte en conversación habitual. Donde el hogar es una escuela de fe constante, donde la repetición no es monotonía, sino siembra persistente en tierra fértil.
Muchos padres se conforman con que sus hijos crean en Dios. Pero el enemigo no teme a una creencia vaga. El enemigo teme a un niño que declara la palabra, a una niña que sabe orar con convicción, a un adolescente que responde al miedo con un versículo y no con desesperación. Por eso, lo que hoy formes en ellos marcará toda su vida espiritual futura. No necesitas tener un seminario en casa ni imponerle a tus hijos largas horas de oración. Se trata de algo mucho más poderoso y sencillo. Convertir la verdad de Dios en el lenguaje natural de tu hogar. Enseñarles a hablar fe, a declarar bendición, a responder con escritura, a conocer lo que Dios dice más que lo que el mundo grita. Cuando un niño aprende a decir, Dios está conmigo, no temeré, se activa una barrera de luz que los protegerá en el colegio, en el vecindario, en las redes sociales. Cuando un hijo tuyo se duerme repitiendo un salmo, su descanso está custodiado. Cuando sabe cómo orar en medio de una pesadilla, ya no correrá a tu cuarto, sino que aprenderás a reprender con su propia voz. Eso es formación espiritual. Eso es legado. Y la enseñanza más efectiva no es la que se impone, es la que se vive. Tus hijos no repetirán solo lo que les dices, repetirán lo que ven en ti. Si escuchan que hablas bendición, ellos hablarán bendición. Si te ven orar con fe, ellos imitarán esa fe. Si la palabra es importante para ti, también lo será para ellos. Porque el fuego del altar no se hereda por genética, sino por ejemplo. No importa si aún son pequeños, su espíritu ya está despierto. El enemigo lo sabe. Y por eso lanza ataques desde la infancia. Pero tú tienes la autoridad para preparar a tus hijos como flechas, como guerreros entrenados que no retroceden. Enséñales a declarar versículos cada mañana, a orar por sus compañeros, a pedir al Espíritu Santo guía para sus decisiones. Haz de su fe algo práctico, no religioso, vivencial, no doctrinal. Puedes comenzar con cosas simples, como enseñarles un versículo semanal y repetirlo juntos en voz alta antes de dormir. O hacer una oración de protección con ellos cada mañana, en lugar de simplemente desearles suerte. Pueden proclamar juntos frases como: hoy no temo porque Dios va conmigo, o mi mente está llena de paz, no de miedo. Estas pequeñas semillas, habladas con frecuencia, echarán raíces profundas. Y si tus hijos ya son mayores y sientes que se han alejado, no pierdas la esperanza. Aún puedes influenciar su vida espiritual con tu testimonio, con tus palabras, con tus oraciones. No subestimes el poder de una madre o padre que sigue hablando vida, aun cuando parece que no escuchan. Porque el mundo espiritual no necesita oídos atentos para actuar. Necesita una boca con autoridad que proclame la verdad. Cada casa que forma hijos espirituales está construyendo una muralla generacional. Un linaje que no solo cree, sino que declara. Y esa herencia no se pierde. La palabra plantada volverá. La semilla sembrada no será en vano. Porque lo que se dice en fe, aunque parezca invisible, se convierte en estructura eterna en el mundo espiritual. Y ahora que has aprendido cómo levantar voces proféticas dentro de tu hogar, es momento de establecer rutinas que mantengan esa atmósfera viva cada día. Porque una casa que habla la palabra también debe caminar en ella. Y lo que viene a continuación te mostrará cómo mantener encendido el fuego, sin que jamás se apague. Cuando tus hijos comienzan a declarar la palabra y tu hogar se convierte en un altar de proclamación, no solo estás levantando una muralla espiritual, también estás atrayendo la atención del enemigo. Porque nada incomoda más al infierno que una casa que brilla con la luz de la verdad. Y es por eso que necesitas desarrollar discernimiento.
Debes aprender a detectar cuándo tu casa está bajo ataque, aunque todo parezca normal a simple vista. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos deja una advertencia urgente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no descansa, no se distrae, no se relaja. Está buscando, observando, estudiando grietas, esperando el momento oportuno. Y muchas veces, cuando no puede entrar por la puerta frontal, intentará colarse por las ventanas invisibles. Emociones alteradas, discusiones repetitivas, insomnio repentino, fatiga sin causa, confusión en la comunicación familiar, una tensión constante que no sabes explicar. Todo eso puede ser señal de opresión espiritual. Pero aquí es donde muchos hijos de Dios se confunden, porque el enemigo no se presenta con un disfraz rojo y tridente. Él actúa desde lo invisible. Su estrategia es sutil. Se camufla en el estrés, en la rutina, en las casualidades. Y si no estás velando espiritualmente, puedes llegar a pensar que solo estás teniendo un mal día, cuando en realidad estás en el centro de una batalla. Hay momentos en que tu casa parece más pesada. No lo puedes ver, pero lo sientes. Se respira irritación. Los pensamientos negativos aumentan. Las palabras de amor escasean. Las oraciones se enfrían. Todo eso son señales. Son los susurros de una guerra espiritual que está reclamando tu territorio. Y si no respondes con discernimiento, esa atmósfera puede volverse permanente. Es importante que aprendas a distinguir entre una situación natural y un ataque espiritual. No todo es una batalla invisible, pero muchas veces lo es. Y no te das cuenta. Un día te levantas y todo parece estar desordenado, tenso, opaco. De pronto comienzas a notar que tu familia está más irritable, que hay una sensación de tristeza sin razón, que se rompen cosas, que las oraciones no fluyen, que el ambiente se siente apagado. No lo ignores, no lo normalices. No digas es una etapa o estamos cansados. Cuando el espíritu te avisa que algo no está bien, no es hora de quedarte en silencio. Es hora de levantar tu voz y reclamar el ambiente. Aquí es donde entra el discernimiento. No necesitas tener una visión sobrenatural ni sentir voces extrañas. Lo que necesitas es estar alerta, como dice Pedro, estar sobrio espiritualmente. Ser sensible a los cambios en tu atmósfera, observar el fruto, si hay paz, gozo, unidad. O si por el contrario hay división, angustia y caos. Y cuando lo detectes, no te asustes, actúa, no huyas. Declara, no corras a quejarte, reprende. Porque lo que tú toleras permanece, pero lo que tú confrontas en el nombre de Jesús se rompe. Recuerda esto, tú eres la autoridad espiritual en tu hogar. No el miedo, no el ambiente, no el enemigo. Tú. Y si estás revestido de Cristo, tu voz es suficiente para cambiar todo el entorno. Cuando sientas que tu casa está bajo presión espiritual, detente, haz silencio y comienza a orar en voz alta. Declara, en este lugar reina la paz de Dios. Camina por tus habitaciones, proclama versículos, reproduce alabanzas, invoca al Espíritu Santo. Satura el ambiente con verdad, porque la oscuridad no resiste la luz. Y donde la palabra es hablada, el infierno retrocede. No se trata de ser fanático ni de vivir obsesionado. Se trata de ser sensible, de tener los ojos abiertos y el espíritu despierto. Porque cuando aprendes a discernir los ataques espirituales, dejas de ser víctima y te conviertes en vigía del altar. Y si tú te mantienes firme, si no permites que lo invisible gobierne tu ambiente, tu casa será un lugar donde los ataques no prosperan, donde la paz se impone, donde la atmósfera no depende de las circunstancias, sino de la voz profética que se levanta desde dentro.
Ahora que ya sabes cómo identificar los ataques y cómo responder con autoridad, necesitas conocer el principio que sostiene todo este combate espiritual, la perseverancia. Porque la victoria no viene solo por un acto de fe, viene por una vida de fe constante. Y eso es lo que estás a punto de descubrir. Discernir que tu hogar está bajo ataque espiritual es solo el comienzo. La verdadera batalla empieza cuando decides no rendirte. Porque el enemigo sabe que no puede arrebatarte lo que Dios ya decretó sobre tu vida, pero sí intentará agotarte antes de que veas el cumplimiento. Por eso, una de sus estrategias más sutiles es sembrar cansancio, impaciencia y frustración cuando no ves resultados inmediatos. Y es ahí donde muchos bajan los brazos, justo antes del milagro. El apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 9, «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos». Esta no es solo una frase de ánimo, es una advertencia profética. Porque en el mundo espiritual hay un principio inquebrantable, la cosecha viene, pero solo para quienes perseveran. Muchos comienzan su guerra espiritual con pasión, declaran versículos, oran, limpian sus casas, renuncian a hábitos que abrían puertas al enemigo. Y después de algunos días o semanas, si no ven un cambio drástico, empiezan a preguntarse si realmente está funcionando. ¿De qué sirve orar tanto si nada cambia?, dicen. ¿Será que Dios me escucha?, murmuran. Y ese cuestionamiento es exactamente lo que el adversario quiere sembrar, la duda que precede al abandono. Pero hay algo que debes entender con claridad. En el reino espiritual, cada declaración, cada oración, cada acto de fe es una semilla. Y como toda semilla necesita tiempo, cuidado y constancia. Algunas brotan rápido, otras debajo de la tierra están echando raíces profundas antes de salir a la superficie. Pero todas tienen un momento divino de manifestación, el kairos de Dios, el tiempo perfecto en el que Él decide abrir los cielos. Mientras tanto, tu tarea es mantenerte, no moverte por lo que ves, sino por lo que sabes que Dios prometió. Porque cada vez que eliges seguir orando sin ver, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que proclamas promesas sin tener evidencia natural, estás alimentando tu fe. Cada vez que adoras en medio del caos, estás desplazando tinieblas sin darte cuenta. La guerra espiritual no se gana en un solo día, es una batalla diaria. Y quienes la ganan no son los más apasionados al inicio, sino los más constantes en medio del silencio. Porque cuando no sientes nada, cuando no ves nada, cuando todo parece igual y aún así eliges seguir, estás declarando que tu fe no depende de señales, sino de la fidelidad de Dios. Hay atmósferas que cambian con una sola declaración, pero hay fortalezas que se derrumban con 1000. Y solo quien persevera ve esas murallas caer. Porque la repetición espiritual no es una rutina vacía, es un martillo que golpea una roca hasta quebrarla. La oración diaria no es una carga, es un río que erosiona lentamente toda resistencia del enemigo. El error más común entre los creyentes es pensar que si algo no cambia rápido, es porque no está funcionando. Pero eso no es fe. La fe verdadera se prueba en la espera. La fe que resiste días grises, noches largas, y sigue diciendo, mi casa servirá al Señor. Esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que hace temblar al infierno. Por eso no te compares con otros, no mires lo que sucede en la casa del vecino. No pienses que tu proceso está fallando porque el de otro fue más rápido. Cada hogar es una historia, cada familia tiene batallas y tiempos distintos. Lo importante es que tú no retrocedas. Recuerda lo que dice la Escritura: mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. No estás luchando para agradar a los hombres, ni siquiera para tener paz inmediata. Estás luchando porque sabes que tu casa tiene un destino profético. Porque sabes que tus hijos no serán esclavos del sistema. Porque sabes que este lugar fue consagrado al Señor, y aunque hoy no lo veas, lo estás estableciendo en el mundo espiritual.
La perseverancia es la llave que abre puertas invisibles. Es la señal de madurez espiritual. Es el lenguaje de los guerreros del reino. Y muchas veces, cuando todo parece estancado, es justo allí donde más cerca estás del rompimiento. Así que sigue declarando, sigue orando, sigue limpiando tu casa, sigue velando. Porque llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que cada paso de fe fue una piedra colocada en el altar y verás la gloria de Dios manifestarse, no solo en un milagro aislado, sino en una transformación completa. Y cuando esa transformación llegue, sabrás que no fue suerte, no fue coincidencia, fue el fruto de tu constancia, de tu fidelidad cuando nadie te veía, de tu oración cuando nadie te aplaudía, de tu guerra silenciosa cuando otros se rendían. Porque Dios honra a los que no desmayan. Ahora, habiendo llegado hasta aquí, ya no estás solo construyendo protección para hoy, estás sembrando legado para mañana. Y eso es lo que necesitas comprender a continuación, que tu perseverancia está edificando algo mucho más grande que tú. Está construyendo un legado que alcanzará a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que vendrán. Cuando eliges perseverar aún sin ver resultados inmediatos, estás haciendo mucho más que ganar una batalla personal. Estás construyendo un legado. Porque la fe que decides ejercer hoy no se detiene contigo. Se extiende como una corriente invisible que tocará a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que vendrán después de ti. Tu constancia, tus declaraciones, tu oración diaria, están escribiendo una historia que irá mucho más allá de tu propia vida. Josué lo entendió perfectamente cuando, al final de sus días, se levantó delante de todo el pueblo y pronunció una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. En Josué 24:15 dijo: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». No dijo yo solamente, no dijo yo intentaré, no dijo si ellos quieren. Declaró con convicción, con autoridad, con propósito: mi casa entera, mi descendencia, mis generaciones servirán al Señor. Esa afirmación no era solo una expresión de fe personal, era un decreto generacional. Josué estaba estableciendo una atmósfera que perduraría más allá de su vida, estaba marcando un camino espiritual que sus hijos y los hijos de sus hijos recordarían, aun cuando él ya no estuviera. Y ese es el tipo de legado que Dios espera que construyas hoy. Porque tal vez pienses que tus oraciones, tus esfuerzos por mantener tu hogar en orden espiritual, tus decisiones diarias por hablar vida y no queja, solo te están beneficiando a ti, pero estás equivocado. Estás formando un ambiente que modelará la fe de tus hijos, que sembrará en ellos verdades que no podrán olvidar, que los acompañarán en sus crisis, que los sostendrán cuando tú ya no estés a su lado. Cada vez que abres tu boca para declarar la palabra en casa, estás educando en lo invisible. Cuando tus hijos te oyen orar con autoridad, aunque parezca que no entienden o no prestan atención, sus espíritus están siendo entrenados. Cuando ven que no cedes al miedo, que confías en medio del caos, que cantas en la dificultad, están absorbiendo una cultura de reino, una cultura que un día también saldrá de sus labios. Una fe que no solo será heredada, sino también vivida y multiplicada. Hay padres que se esfuerzan en dejar bienes, tierras, estudios, seguridad financiera, y todo eso está bien, pero el mayor legado que puedes dejarles es una casa donde Dios fue glorificado cada día. Una casa donde la palabra fue hablada con poder, donde se oró, se adoró, se peleó en el espíritu, se renunció a lo que abría grietas, una casa donde el enemigo no tuvo permiso de habitar. Ese tipo de herencia no se gasta, no se roba, no se destruye. Permanece. Quizás vienes de una historia familiar donde nadie te enseñó a orar, donde no hubo fe, donde solo se respiraba miedo, pelea o abandono. Y tal vez eso te ha hecho pensar que no puedes construir algo diferente. Pero Dios te dice hoy, tú serás el primer eslabón de una nueva cadena. Tú iniciarás un nuevo linaje, porque lo que no recibiste ahora puedes darlo. Lo que no viviste ahora, puedes sembrarlo. Lo que no heredaste ahora, puedes edificarlo. Desde cero. Y ese nuevo legado no necesita perfección. No se trata de fingir ser una familia perfecta, ni de tener una casa sin errores.
Se trata de consagrar cada rincón al Señor, de convertir tu hogar en un espacio donde el Espíritu Santo se sienta cómodo, donde el nombre de Jesús sea exaltado, donde el amor, el perdón, la verdad y la adoración sean el idioma cotidiano. Tus hijos no necesitan una casa lujosa, ni una vida libre de problemas. Necesitan ver que cuando hay problemas tú corres a la palabra, que cuando hay miedo tú declaras fe, que cuando todo se tambalea tú permaneces firme. Porque eso es lo que recordarán cuando les toque enfrentar sus propias tormentas y repetirán lo que tú un día dijiste: yo y mi casa serviremos al Señor. Este es tu tiempo, este es tu llamado. Esta es tu oportunidad de levantar un estandarte que será visto desde lejos. Porque cuando decides hacer de tu hogar un altar, no solo estás protegiendo tu presente, estás diseñando un futuro donde las nuevas generaciones no tendrán que reconstruir desde las ruinas, sino que caminarán sobre los muros que tú levantaste con oración, con fe y con perseverancia. No permitas que esta generación herede atmósferas contaminadas, hábitos que abren puertas al enemigo o un silencio espiritual que paraliza. Herédales un fuego que no se apague, una atmósfera limpia, un testimonio vivo, una voz profética. Hoy se cierra este estudio, pero para ti comienza una nueva etapa. Ya no eres simplemente alguien que busca liberación. Eres un constructor de herencia espiritual, un sembrador de verdad eterna. Alguien que entendió que lo que pasa dentro de su casa puede cambiar lo que pasa fuera de ella. Que este día sea demarcado como el momento en que decidiste ser raíz para que otros florezcan. Que tus muros estén llenos de palabra. Que tu atmósfera esté saturada de presencia. Que tu legado sea evidente. Una familia que sirve, proclama y camina con Dios. Porque la casa donde Dios habita es la casa que permanece para siempre. Has llegado hasta el final y eso dice mucho de ti. En un mundo donde todo va tan rápido, donde los vídeos se consumen en segundos y donde pocos se detienen a profundizar en lo espiritual. Tú elegiste quedarte, elegiste escuchar, aprender, meditar. Y eso no es común. Eso no es casualidad. Eso es una señal de que estás entre los pocos que están despertando. Sí, te lo digo con el corazón. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos comienzan con entusiasmo pero se distraen, otros sienten que ya saben lo suficiente y se desconectan. Pero tú permaneciste. Y esa permanencia, esa perseverancia revela algo que va más allá de la curiosidad. Revela una sed verdadera, un hambre espiritual real. Por eso quiero felicitarte. Porque no has llegado al final de un video, has atravesado una jornada. Has librado una batalla invisible mientras escuchabas. Has resistido las distracciones, el cansancio y las voces que intentan alejarte de este tipo de contenido. Y eso te convierte en alguien especial. Ahora quiero que, como acto de honra espiritual, comentes aquí abajo la siguiente frase: Dios me habló en mi casa. Esa será nuestra señal, nuestro código. Así sabré que tú formas parte de los elegidos, de los que no se conforman, de los que van más allá, de los que están dispuestos a hacer de su hogar un territorio sagrado. Hoy hemos recorrido un camino profundo. Has aprendido a identificar cómo el enemigo ataca silenciosamente tu casa, cómo manipula la atmósfera, cómo usa el silencio para ocupar espacios que no le pertenecen. Pero también descubriste el poder de la palabra hablada, la autoridad que tienes cuando proclamas las promesas de Dios. Y cómo esos 5 salmos se convierten en murallas invisibles pero impenetrables. Comprendiste que el enemigo no teme a una Biblia cerrada, pero tiembla ante una voz que declara con fe. Aprendiste que la protección espiritual de tu hogar no es una emoción, es una decisión. Y que esa decisión no se toma una vez, sino cada día. Te enseñé a usar tu voz como espada, a discernir los ataques que no se ven con los ojos, a establecer rutinas que mantengan encendida la llama del Espíritu en tu casa.
Descubriste que no estás luchando solo por ti, sino que estás edificando un legado, un refugio para tus hijos, un altar para tus generaciones, una herencia espiritual que perdurará más allá de tu vida. Y ahora que sabes todo esto, ya no hay vuelta atrás. Porque la verdad una vez revelada te transforma, te obliga a actuar. No puedes volver a ignorar lo que el Espíritu Santo ha depositado hoy en ti. Tú fuiste activado. Por eso quiero dejarte con una frase final, una declaración corta pero llena de poder. Una marca espiritual que solo los que llegaron hasta aquí comprenderán. Mi casa es un altar. Comenta eso, escríbelo con convicción. Y cuando lo hagas sabrás que estás sellando todo lo aprendido con un acto de fe. Y ahora escúchame bien. Este canal no es solo un canal, es un fuego encendido en medio de la oscuridad. Cada video es una chispa, cada enseñanza es una llama, cada palabra es un martillo contra las cadenas del infierno. Hay millones de personas consumiendo contenido vacío, superficial, sin dirección ni propósito. Y mientras tanto, el enemigo gana espacio en sus casas, en sus hijos, en sus corazones. Por eso, si tú encontraste luz aquí, no la apagues. Comparte este video, difunde esta enseñanza, no lo guardes solo para ti. Imagina un faro en medio de la tormenta. Si ese faro deja de brillar, los barcos se estrellan. Si este canal deja de sonar, muchos no encontrarán dirección. Tú eres parte de este faro, tú eres parte de esta misión. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, no por mí, no por el algoritmo, por ti, por tu casa, por tu alma. Porque cada vez que te unes, refuerzas una trinchera espiritual. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, entonces puedes levantar la cabeza con orgullo. Porque estás invirtiendo en lo eterno, estás alimentando tu fe, estás cuidando tu atmósfera. No seas como aquellos que solo encienden una vela y la dejan consumir hasta apagarse. Sé como los que alimentan el fuego, como los que protegen el altar, como los que no permiten que su casa se enfríe jamás. El Espíritu Santo no te trajo aquí por casualidad. Él te eligió para escuchar esto y ahora espera que tomes decisiones, que actúes, que vivas lo aprendido. No te desconectes, no apagues esta voz. Sigue viendo los otros vídeos, profundiza. Porque esto no es un final, es un nuevo comienzo. Tu casa fue llamada a ser refugio. Tu voz fue creada para establecer atmósferas. Tu fe no es frágil, es fuego. Y tu legado ya comenzó. Ahora ve y que toda sombra sepa que en tu hogar reina la luz.